cómo se realizan estas versas, ¿cierto? Que son para disminuir el caudal del agua, ¿no? Disminuir la velocidad. Les pido que tengan cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Alguien lo tiene encendido? Para que por favor lo apague. Gracias. Bueno, entonces habíamos quedado aquí. Entonces, miren, las partes del talud son las siguientes. Está aquí es donde aquí hay una imprecisión, aquí es la base del talud, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos la base o pie del talud, la cabecera o nivel original del suelo, la altura y el ángulo del talud. ¿Sí? Este ángulo de inclinación que es el que lo define como tal. ¿Sí? Entonces aquí ya es importante hablar de un concepto. Como se dan cuenta, el talud está presente, ¿no? Es una forma de que se mantenga, digamos, la tierra, ¿no es cierto? Se mantenga firme. Permite que la tierra no se desplome el talud. ¿Sí? Por eso se genera en la naturaleza esta inclinación, para que no existan este tipo de desprendimientos, ¿no es cierto? Se mantenga una estructura en la tierra, una estabilidad. Sin embargo, aunque existan los taludes, estos son sometidos a diferentes situaciones que permiten muchas veces que sean inestables, ¿sí? Por ejemplo, un talud puede presentar desprendimientos, como se puede ver aquí en esta imagen. A veces la carga digamos, de la superficie del talud está muy inclinada o hay materiales o han sido sometidos por efectos naturales como el viento, el agua, ¿no es cierto? Y eso genera que ciertos desprendimientos en el talud. Entonces, por ello es necesario estabilizarlos. Entonces, ustedes muchas veces han dado cuenta cuando han tenido que viajar y lo que se conoce comúnmente como un derrumbe, ¿no es cierto? Entonces, es cuando estos taludes empiezan a desprenderse. También está la falla por erosión, ¿sí? Que se produce por el arrastre del viento y agua en los taludes. También es otra forma que puede afectar y perjudicar al talud, la erosión. Otro tipo de fallo es por licuación del suelo, ¿no es cierto? Esto pasa cuando pierde la resistencia del suelo, ¿no es cierto? Y se licúan precisamente aquellos suelos que son arcillosos y arenas poco compactas. Entonces, de repente empiezan a licuarse estos suelos. También puede afectar los taludes. Deslizamientos. Miren, hay grandes, no solamente hay desprendimientos del talud, sino grandes deslizamientos, ¿sí? Entonces también estos taludes, estos diferentes tipos de fallas del talud se debe también a las características y resistencias del suelo. Bueno, entonces una vez hemos comprendido lo que es un talud, ¿sí? Vamos a ver ahora y las diferentes formas en que este talud puede fallar. Vamos a ver en este momento cómo estabilizar un talud. Entonces vamos a ver básicamente cómo se estabiliza un talud con una altura, ¿no es cierto?, inferior a 5 metros, y después cómo estabilizar un talud a una altura que tenga una altura superior a 5 metros. Entonces, ¿para qué les sirve la estabilización de taludes? Resulta que ustedes cuando construyan, ¿no es cierto?, en una topografía bastante pronunciada, tendrán que tratar estos taludes como parte del elemento paisajístico o urbanístico del proyecto. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta estos taludes para precisamente evitar desprendimientos, deslizamientos de la tierra, ¿sí? Y evitar inconvenientes aquí en el entorno urbano. Entonces ustedes tendrán que estabilizar esos taludes, ¿sí? Entonces ahorita vamos a a mirar una forma muy sencilla de estabilización de taludes. ¿Todos copian? ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿me regreso a algo de lo que hemos visto o podemos seguir? ¿Hay inquietudes o podemos seguir?
Siga, profe. No, profe, siga. Bueno, muy bien, voy a continuar entonces. Entonces, ¿cómo se estabilizan esos taludes? Vamos a ver. Entonces, miren, aquí podemos ver en esta imagen que efectivamente hay una sobrecarga de material aquí y es probable que esta sección que estoy marcando aquí, esta superficie del talud, es probable que se desmorone, se desprenda, exista un deslizamiento. Entonces aquí hay que generar un corte o un despalme precisamente para evitar esos desprendimientos y esas fallas. ¿No es cierto? Miren, por donde está trazada esta línea. ¿Cómo trazamos esta línea de corte o despalme? Eso es lo que vamos a mirar en esta parte de la explicación. Bueno, y una vez se hace el corte o despalme, se pasa a un recubrimiento, lo que habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces me voy a regresar unas diapositivas por acá atrás cuando les indicaba los diferentes tipos de recubrimientos que puede tener el talud artificial. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, miren, aquí descomponemos el talud, ¿sí? En sus diferentes partes. Miramos la altura, miramos el ángulo de inclinación, ¿sí? El nivel original del suelo y la base. Entonces, vamos a determinar, como les comenté anteriormente, cómo trazar, ¿no es cierto?, esta inclinación, cómo determinarla para generar este corte. Entonces, para determinar ese grado de inclinación, vamos a hablar de relaciones, ¿sí? Así es como se determina el grado de inclinación del talud, a través de relaciones. ¿Qué es eso de relaciones? Entonces, es la distancia horizontal entre la base del talud y el nivel original del suelo con la altura del talud, ¿sí? Entonces, miren, es la relación, vamos por partes, ¿sí? De la distancia horizontal, que es esta, la distancia horizontal entre la base del talud y el nivel original del suelo, ¿no es cierto? La relación entonces de esta distancia, que estoy señalando acá, que se conforma entre la base del talud y el nivel original del suelo con la altura, ¿sí? Esa es la relación, se expresa a través de relaciones. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver un ejemplo, miren, en este caso, miren la distancia, ¿sí?, horizontal que existe desde la base del talud hasta el nivel original del suelo, en este ejemplo es de 2. Y la altura sería de 1 metro, es de 2 metros y de 1 metro. Entonces aquí estamos hablando que la relación es de 2 a 1. Ese es el ejemplo que está ahí, ¿cierto? Sin embargo, se dice de que para estabilizar un talud, la relación debe ser 1 a 1, ¿sí? Es decir, a regresar en la diapositiva anterior, que tanto esta distancia, ¿no es cierto?, que está aquí, ¿no es cierto?, debe corresponder con la altura, como lo vemos en este ejemplo que está aquí. Entonces, en este sentido, si la altura del talud, miren, es de 1.5 metros, el desplante debe hacerse a 1.5 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinan ustedes este ángulo que está aquí para hacer el corte o desplante? Entonces, colocan una estaca, ¿sí? Y de esa estaca ustedes señalan hasta el punto, ¿no es cierto?, que coincida con el nivel original del suelo. Y ahí marcan, ¿no es cierto?, hacen un trazado. Y luego proyectan, ¿no es cierto?, hasta el nivel original del suelo.
Y aquí trazan, miren, la inclinación. Y lo que sobre de tierra, eso lo van a desplantar, lo van a sustraer, lo van a cortar. Entonces, miren, ahí el talud les quedaría de relación 1 a 1, ¿sí? Entonces, cuando hacen este proceso, miren, tanto el punto A como el punto B determinan el corte del talud, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la relación 1 a 1. Miren. La distancia, ¿no es cierto?, horizontal, ¿sí?, entre la base del talud y el nivel original del suelo, que es de 1.5, es equivalente a la altura del talud de 1.5. Entonces ahí hablamos de una relación 1 a 1. ¿De acuerdo? ¿Copian por ahí? Sí, Sí. profe. Sí, profe. ¿Está claro? O repito ahí. ¿Está claro o repito? Si es de repetir, me regreso. No hay problema. ¿Sí está No, comprendido? profe, siga. ¿Sí? Está ¿Todos? claro, profe. Sí, ¿Quién más está por ahí? A ver, Yo, los profe. demás. Muy bien, usted juiciosa. ¿Y los demás? Necesito que Sí, estén profe, sí activos. está claro. Sí, profe. profe. Claro. Ok, bueno, muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer el desplante de un talud superior a 5 metros? Entonces, la relación igual debe ser 1 a 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cada 2.5 metros se debe generar una berma. ¿Qué es eso de la berma? Es una especie de escalón, ¿sí?, que lo que les comentaba hace un momento, evita de que el agua, ¿no es cierto?, fluya con gran velocidad, permite cortar la velocidad. Un descanso para el agua. Exactamente, es un descanso, ¿sí? Entonces, miren, esto permite que no fluya a gran velocidad el agua, ¿no es cierto? Le reduce la velocidad. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En esa berma, ¿sí?, se recomienda que, miren, aquí por ejemplo podemos ver un escalonamiento, se recomienda que aquí se siembre, ¿no es cierto?, algún tipo de vegetación, ya que a la vez esto le da calidades paisajísticas al talud y a la vez la vegetación también contribuye a cortar la velocidad del agua. O sea, tiene doble función, ¿no? Es estético y funcional también, ¿sí? Bueno. Entonces aquí estamos mirando ya los diferentes tipos de recubrimiento. Algunos ejemplos. Entonces, mire que aquí se ha hecho el desplante de este talud. Ya se realizó el desplante. Ahora, una vez se realizó el desplante, se puede recubrir de ramas, ¿no es cierto? Pero estas hay que sujetarlas a la superficie del talud, porque, digamos, en la primera lluvia, ¿no es cierto?, o flujo de agua por aquí, se pueden desprender. Entonces, con estacas hay que sujetar, ¿no es cierto?, esas ramas. O también se puede hacer con llantas el uso, ¿sí? O también con piedras. Entonces, por ejemplo, aquí hay que buscar la estética y a ustedes cuando, por ejemplo, muchas veces les toca trabajar en comunidades, ¿no es cierto?, en barrios, es bueno que ustedes tengan en cuenta el componente estético, ¿sí? Y por lo general, estos materiales pues se consiguen y se pueden reciclar. O sea, con llantas también se puede generar algo estético, ¿no es cierto? Y son de bajo costo. Se puede hacer también. Si estas son intervenciones urbanas que ustedes pueden realizar cuando tengan que desarrollar algún proyecto paisajístico, una urbanización que tenga taludes, que tenga pendientes pronunciadas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahí, pues, llegaría la temática del día de hoy. Antes de pasar a explicar la actividad, Profe, sí me gustaría escuchar si hay inquietudes. Ahorita probablemente ya hasta que
termine esta primera parte de la reunión, vamos a entrar ya a la segunda parte. Cuando apenas se desconecte, pasaremos a la segunda parte de la reunión. ¿Qué inquietudes hay hasta ahora? ¿Alguien quería hablar? Profe, porque yo he mirado que le meten una malla en los taludes. Ah, ya, excelente. Vamos a ver ese ejemplo. Muy bien. Voy a indicar, permítanme un segundo.